Bienvenidos sean todos una vez más a Cantando Ciencia. Mi nombre es Jorge y hoy voy a estar explicando un tema importantísimo dentro del cálculo infinitesimal. Cuando recién se empezó a estudiar el cálculo, llegaron preguntas fundamentales. Nos introdujeron la tasa o razón de cambio, en fin, la pendiente de la recta tangente de una función. Pero ¿qué es realmente eso? ¿Y cuál de estas tres notaciones es la correcta? ¿Es realmente un proceso directo o es un límite? Descubramos juntos a la derivada. Primero que nada quiero introducirlos al cálculo diferencial moderno. Entre paréntesis, la disputa controversial entre Wilhelm Leibniz e Isaac Newton en su carrera por el cálculo moderno en el siglo XVII, finales del siglo XVII. Pues resulta que Wilhelm Leibniz es un matemático nacido en Alemania que de hecho tiene un doctorado en leyes. Sí, suena un poco ilógico, pero por esos tiempos ser un hombre ilustre era de lo más común. Por otro lado tenemos a Isaac Newton, que en Inglaterra y en un tiempo prácticamente contemporáneo, ambos iniciaron un estudio por un sistema lógico-matemático que facilitara algunos procesos tanto, mecánicos como de la vida diaria. Cabe recalcar y vamos a contar un poquito la historia de Wilhelm Leibniz, y es que él es realmente un abogado que en una misión diplomática en París conoce a quien sería su tutor, Huygens, que es un matemático, un físico y astrónomo neerlandés de una época un poquito anterior y que bueno, le inspira, como siempre, la inspiración que deriva en más inspiración, le inspira el estudio de la lógica matemática y es así que a partir de 1872 se dedica al estudio y a la formulación del cálculo moderno como lo conocemos hoy en día. Ahora, una vez publicado en 1684 sus estudios del cálculo, al poco tiempo después Isaac Newton también llega a otras formulaciones con pequeñas diferencias entre las notaciones para cada uno de los fenómenos que describiremos a continuación. Entonces se crea una disputa pública por decidir quién era el verdadero pionero del cálculo moderno. Y digo cálculo moderno porque la derivada y el cálculo infinitesimal diferencial, en este caso univariable, es el primer paso o más bien el parteaguas entre el cálculo, por así decirlo, bruto y el cálculo moderno como lo conocemos hoy en día. Bueno, la respuesta para esta historia es que ambos llegaron a la misma conclusión juntos. Sin embargo, a veces, sobre todo para univariable, es un poco más cómodo manejar la nomenclatura de Isaac Newton, mientras que la de Leibniz es un poco más completa, sobre todo cuando se trabaja en cálculo multivariable, que bueno, ya tendremos nuestros videos acerca de funciones con dos o más variables independientes, por supuesto. Bueno, ambos llegaron al mismo resultado y, de hecho, aunque Leibniz publicó primero, Isaac Newton había llegado a sus conclusiones un poquito antes, pero por temor precisamente a esta controversia pública, no lo publicó en el momento en el que concluyó. Bueno, este es un claro ejemplo en el que la ciencia siempre, mientras nadie nunca sobra, mientras sume algo. Entonces se complementan las dos tipos de notaciones, aunque ambas llegan a conclusiones muy similares. Ahora sí, vamos a explicar qué es realmente una derivada. Bueno, una derivada, y ya se había perdido aquí la diapositiva, vamos a entender primero una función. Vamos a poner esta función que dice que se llama f que depende de x igual a x cuadrada. Ya sabemos que tiene la forma de una parábola, es positiva por lo que abre hacia arriba, es una parábola vertical. Es una función porque no hay dos valores para y por cada dx, o dos o más, sino que solo hay uno. Y bueno, demás características como que no es función de 1 a 1, es par, etc. En este caso lo que voy a intentar hacer es encontrar la razón de cambio o la pendiente de la recta tangente en una x yésima. Eso es lo que se pregunta en la derivada. ¿Qué es eso que estás diciendo? Yo quiero, por ejemplo, evaluar la pendiente de una recta tangente al valor de x igual a 1. Como vemos, este es el punto 1,1
Y si yo dibujase una recta tangente que solo tocara este punto, tendría una pendiente, por supuesto. Puedo observar que es una pendiente positiva porque es ascendente, pero realmente no puedo conocer su valor así a simple vista. Para eso, bueno, es que voy a utilizar esta línea de referencia roja que he puesto. ¿Por qué? Voy a agarrar el 1 una unidad antes y una unidad después. Es decir, voy a trazarla de 0 a 2. Entonces, yo puedo notar que este sería mi cambio en X y este de acá, todo este hasta que toca a 2 desde 0, este sería el cambio en Y. Ahora, muy importante recordar que la pendiente de una recta pues es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, o bien el cambio en Y sobre el cambio en X. Hasta aquí todo muy sencillo. Este es un valor computable porque yo puedo darme cuenta que en este caso el cambio en X vale 2 unidades o 2 menos 0 y el cambio en Y vale 4 menos 0 que es 4. 4 entre 2 pues es 2. Tengo una pendiente de más 2 para mi recta esta en rojo. Pero realmente eso no es lo que estoy buscando. Yo estoy buscando una que esté totalmente pegada al 1. Pero necesito puntos de referencia. Quizá pueda acercarla para que pase de aquí de 0.5 a menos 1.5. Y si se dan cuenta, la pendiente cambia, no es la misma. Esta sería una pendiente más acertada, más cercana al valor que estoy buscando. Pero si a esas vamos, también podemos acercarla aún más y aún más y aún más hasta que solo tenga dos valores pequeñitos. Entonces siempre yo te puedo decir un valor un poquito antes y un poquito después que yo considere muy cercanos al 1, pero tú me puedes decir unos más chicos y esa sería una discusión de nunca acabar. Por lo tanto, bueno, vamos a hallar otro enfoque. Quiero que se note este pequeño avance en la lógica del recurso. Voy a tomarla, sí, que pase en 1, pero también que pase hacia 2. Así, que pase en 1 y 2. Entonces ahora sí puedo notar que disminuye y mientras más disminuye para mí es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque ahora nótese que el cambio en X sería de aquí a acá y es un dato más preciso este de aquí y el cambio en Y sería solamente este. Al tener valores más cercanos tengo yo un apunte más preciso. Vamos a resolver la pendiente para este. M sería igual al cambio en Y, como siempre, sobre el cambio en X. El cambio en Y, en este caso yo puedo notar que aparece desde 4, porque lo he anotado mal. Desde 4, desde acá, ese sería el cambio en Y. Voy a borrar las otras dos hojitas, otros dos dibujitos para que no se confunda lo que estoy tratando de explicar. Se va haciendo más pequeño y más efectivo. Este es 4 menos 1, sería 3 o 4 menos 1. Y el cambio en X sería desde 2 hasta 1, o sea 1. Y esta sería una pendiente de 3. Se va acercando un poquito, entonces ya no es 2, esta ya la descarto, ya es más parecido a 3. Pero todavía puedo hacer otro intervalo aún más pequeño. ¿Están de acuerdo? Este intervalo sería de 1 a 1.5 y entonces la altura se vuelve solamente de aquí a acá. Y se vuelve más preciso. Más preciso el cálculo porque la línea se va pegando más hacia donde yo quiero. Y este es un proceso que se debe de seguir continuando y finalmente no vas a alcanzar un valor preciso. Es entonces donde llega la definición de derivada como tal. Y es que la derivada es un límite. Se dice entonces que la derivada, lo que yo quiero es que este delta de x se haga tan chiquito como sea posible. Mientras más chiquito, más efectivo y más acertado va a ser mi cálculo. Entonces yo quiero calcular el límite cuando mi cambio en x tiende a 0, muy importante porque algunas bibliografías lo manejan como h. Y es el típico y triste caso en el que por tratar de hacerlo más sencillo se vuelve más complicado de entender. A mí me gusta manejarlo como delta de x porque así se ve muchísimo mejor en la interpretación gráfica lo que quiero demostrar de mi y, mi cambio en y, que a final de cuentas el cambio en y, recuerden que y es igual a mi función de x. Necesito evaluar y2. ¿Y quién va a ser y2 cuando el cambio de x tiende a 0?
pues necesito evaluar yo mi función en x normal más el cambio en x para evaluar mi segunda y. Este de acá sería mi y1 y para evaluar mi y2 necesito sacar x más el cambio de x y esta sería mi y2. Por lo tanto, y2 es f que depende de x más el cambio de x menos y1 que quedamos que era mi función evaluada en x sobre precisamente pues el cambio en x. Esta es la definición de una derivada y se puede denotar con la siguiente notación, que es f' de x, o también puede denotarse con la fórmula y', o también incluso como Leibniz, la notación de Leibniz es mi derivada respecto a x, que también puede ser reemplazada como derivada de mi función o derivada de y. Las tres son correctas, totalmente correctas. Ahora sí vamos a resolver este límite precisamente para esta función x cuadrada. El resultado, muy importante, va a ser una derivada expresada como una función. Lo interesante de esto es que al ser una función yo puedo evaluarla en cualquier punto que se me dé la gana y el resultado va a ser el preciso y el correcto exactamente. Vamos a resolver el límite para que quede bien clara esta explicación. El límite cuando delta tiende a x, vamos a reemplazar, cuando delta de x tiende a 0, perdón, vamos a reemplazar los valores de f de x más delta de x. En este caso, pues vamos a tener x más delta de x al cuadrado, porque recuerden que f que depende de x es x cuadrada, y luego menos x al cuadrado sobre delta de x. Muy bien, hasta aquí. Vamos a desarrollar este límite. Esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de, este es un binomio muy sencillo, recuerden que un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, x delta de x, más el segundo al cuadrado, delta de x al cuadrado. Y menos x cuadrada, por supuesto, que damos. Y esto sobre delta de x. Podemos desarrollar y podemos ver que este x cuadrada y este x cuadrada se cancelan, se hacen 0. Puedo entonces desglosar esto como el límite y puedo factorizar directamente delta de x por 2x menos delta de x. Más delta de x. Aquí está 2x delta de x entre delta de x, 2x. Delta de x cuadrada entre delta de x positiva, entre delta de x. Y así eliminarlos. ¿Se dan cuenta? De todos modos, si hay dudas, tendremos en el canal su propio video para límites. Entonces no hay ningún problema. Ahora sí, este límite ya lo podemos evaluar. Lo voy a evaluar hasta acá para que quede debajo de mi función. El límite cuando delta de x tiende a 0 de 2x más delta de x, pues simplemente ya es directa, no hay restricciones para el dominio de esta función y puedo reemplazar directamente el valor y esto es igual a 2x. Aquí está el valor de 2x en una función que originalmente no pudimos evaluar directamente porque recuerden que un número no puede ser dividido entre 0. Ese video también está en el canal para que lo chequen. De todos modos, un número dividido entre 0 es un número indeterminado. Por lo tanto, no se puede hacer y tuvimos que hacer este procedimiento de factorizar delta de x y a final de cuentas nos quedamos con la función 2x, que es la derivada en forma de función de x cuadrada. Así ya puedo analizar, me interesa saber f' de x, lo voy a anotar aquí con el color, f' de 1, quedamos que me interesaba evaluar el punto x igual a 1, y lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores. 2 por 1, que es igual a 2. Y eso sería todo. Hasta aquí con la definición de una derivada como tal. Ya nada más para terminar, me gustaría revisar algún ejercicio de derivadas con la función, la fórmula
que hemos desarrollado, la que dice que la derivada de una función que depende de x es igual al límite cuando el cambio en x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Por ejemplo, tenemos la función f que depende de x es igual a x cuadrada menos 2x. Hace falta reemplazar tanto para x cuadrada como en 2x, x más h. En este caso sería x más h al cuadrado, que se expresa como, por supuesto ponemos el límite, x cuadrada más 2x delta de x más delta de x al cuadrado, como lo vimos en el primer ejemplo, pero aparte ahora menos 2 por x más delta de x, que es 2x más 2 delta de x, ambos están siendo restados a esta de acá. Por último, ya nada más hace falta restarle a eso, mi función normal que depende de x, que es x cuadrada menos 2x, todo esto entre delta de x. Vamos a evaluar el límite cuando este tiende a 0, no lo olviden. Al final, reduzco términos semejantes y me va a quedar el límite cuando delta de x tiende a 0 de 2x delta de x más delta de x al cuadrado menos 2 delta de x sobre delta de x. Nótese que se puede factorizar el delta de x de la siguiente manera: el límite cuando delta tiende a x de delta de x por 2x más delta de x menos 2 sobre delta de x, los puedo cancelar, el de arriba y el de abajo, y me queda el límite cuando delta tiende a x de 2x más delta de x menos 2. El único que se sustituye directamente es delta de x y mi resultado es la función 2x menos 2. Sencillo, ¿no? Les dejo estos 3 ejercicios para que se pongan a prueba. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirlo en los comentarios. Después de resolver una cantidad considerable de ejercicios de esta manera, van a notar un patrón, y es que hay una fórmula para un proceso directo cuando se entendió muy bien qué es una derivada y por qué es un límite. La fórmula es la siguiente: si yo tengo una función que depende de x de la forma ax a la n, donde n es cualquier número real distinto de 0, porque una derivada de una constante es 0, ya sea negativo, fraccionario, positivo, sin importar qué, la fórmula para la derivada directa es a por n, es decir, bajo el exponente multiplicando x y el exponente disminuido en 1. Ya veremos después fórmulas que son las propiedades y las reglas de derivación, tales como la del producto, la del cociente, regla de la cadena, incluso derivación logarítmica, implícita. Y bueno, si tienen alguna pregunta, dejen en los comentarios. Sigan cantando ciencia. Muchas gracias.